bendecido, para bendecir fui creado, para bendecir como las estrellas, lo multiplicarás como la arena del mar, se extenderá. Hoy prepara tu corazón para recibir una palabra de parte de Dios. Dios ha levantado en esta casa hombres y mujeres comprometidos con su palabra, hombres y mujeres comprometidos al propósito de Dios. Y hoy es un placer para mí presentar al profeta de la casa, un joven que desde temprano se ha determinado a seguir a Cristo en medio de las adversidades. Ha decidido poner su mirada en Jesús y Dios lo ha usado para dar palabra una y otra vez, las cuales han sido confirmadas en el tiempo, y lo que ha declarado Dios a través de su boca se ha cumplido. Así que hoy yo le invito a que recibamos con un fuerte aplauso al profeta de la casa, Cristian Crespo, un hombre de Dios. Dele ese aplauso a Jesús, déselo más fuerte a Él, que Él sí se lo merece. Amén. Acepta mi corazón como ofrenda, Señor. Aleluya. Hay un ambiente solemne, hay una preciosa unción aquí. Déjate ministrar por el Espíritu Santo. Dale tu corazón, dale tu espíritu a Él. Gloria a Dios. Wow. Gloria a Dios por esa introducción del pastor Egdiel. La verdad es que somos nosotros, sino necio el que se alaba a sí mismo, dice la Escritura, ¿verdad? No somos sino siervos inútiles si hacemos lo que Dios nos manda. No somos sino vasos de barro. No somos sino los objetos de su gracia. ¿Cuántos están contentos de ser objetos de la gracia de Dios hoy? Permítame tomar agua, que la voz me queda del canto. Amén, ahora sí estoy listo. Iglesia, espero que este domingo haya venido con la actitud correcta. ¿Cuántos vinieron con la actitud de recibir y dar a Dios? Porque hay lastimosamente, ¿verdad?, algunas congregaciones que predican un evangelio muy cómodo. Un evangelio donde nunca te van a predicar nada que te desagrade. Pero la palabra de Dios tiene que ser predicada toda, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Porque toda la escritura, dice la misma palabra, se confirma a sí misma como teopnustos, inspirada por Dios, soplada por el Espíritu. La profecía más segura, que ha aguantado 2000 años de revisión y de dudas, y ha soportado y ha sostenido el evangelio. Así que esta escritura tiene que ser predicada, y si te gusta o si no te gusta es cuestión tuya. Lo importante es que esa es la palabra de Dios, y es la palabra del Dios que te ama y del Dios que es justo. Así que probablemente si algo que escuchas y es de Dios no te gusta, es porque algo mal anda en ti, ¿verdad? Algo mal anda en mí si no me gusta. Pero si me gusta, gloria a Dios, porque aprobé esa prueba. Amén. Pero dígale al Señor: Señor, lo que tengas que decirme, dímelo hoy. Esa debe ser la actitud. Cuando vengas a la casa de Dios, di: Señor, habla lo que quieras hablar. Amén. Y hay momentos donde ni siquiera hemos predicado y ya más de uno de ustedes ha sido ministrado por Dios en su necesidad, en su oración, en su preocupación, en sus dudas. Y yo sé que Dios hoy va a resolverle algunas dudas. Pero tengo que prepararte para el mensaje de hoy, que se titula, ¿se lo tienen por ahí, no? ¿No? Sí, ¿no? Toma la lanza. Dígale que está a su lado: toma la lanza. Dígale al que está del otro lado: toma la lanza.
Y es un mensaje que puede resultar incómodo para algunos. Y le voy a mostrar por qué. Voy a leer un verso bíblico, una historia un poquito sanguinaria. Así que vaya conmigo a Números capítulo 25, verso del 1 al 13. Aleluya. Yo siento al Espíritu Santo hoy. Números 25 del 1 al 13. ¿Lo tiene allí? Vamos a leerlo. Yo lo voy a leer acá en mi Biblia de papel. Para instarle, amado hermano, a que si puede, si está en sus posibilidades, considere tener una Biblia de papel. Porque qué sabroso es tocar los versículos. Qué sabroso, ¿verdad? Es poder tenerla aquí. Te va a ayudar a dominar la Biblia, a dominar dónde está cada libro de la Biblia en orden, a memorizar el orden. Te va a ayudar también, no sé, tiene algo muy íntimo la hoja de papel. No tiene nada, usted puede tenerla en el teléfono. Eso no es más poderoso porque es en papel. ¿Ok? Simplemente una recomendación. ¿Ok? Leemos la escritura. Dice, vamos a leerla, ¿cómo es que se llama cuando yo digo un versículo y los demás el otro? Antifonal. Antifonal, esa palabra. Vamos a leerlo antifonalmente. Yo voy a leer el 1, ustedes el 2 y así sucesivamente. Moraba Israel en Sitim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. A ojos de Moisés. Y lo vio Finés, memorice ese nombre. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Entraron a la tienda. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Y terminamos con este. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo de su Dios. Diga conmigo, por cuanto tuvo celo de su Dios. E hizo expiación por los hijos de Israel. Amado Padre Celestial, habla tu palabra hoy, Señor. Sopla sobre nuestro espíritu. Añade, Señor, lo que haya de ser añadido hoy. Quita lo que haya de ser quitado, Señor. Pon tu palabra en mi boca. Habla, Jehová, que tus siervos oímos en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Espíritu Santo por su palabra. Dígame usted, si a usted en algún momento le habían dicho que Dios se alegraba de la muerte de alguien y felicitaba al que lo mató. Esta historia bíblica es bastante tétrica porque cuenta la historia de un hombre, para revisitar lo leído, llamado Finés, un hombre que era hijo de Eleazar y Eleazar que era hijo de Aarón, es decir, él pertenecía a la tribu de Leví
y era sucesor de Aarón. Es posible que en algún momento él fuese sumo sacerdote y lo fue posterior a este hecho. Pero lo interesante es que no llegó al sumo sacerdocio por herencia necesariamente. El pacto de paz para el ser sumo sacerdote llegó por celo. Y llegó como una condecoración de Dios, porque él fue capaz de alancear a dos personas que irrespetaron el nombre de Dios de una forma que encendió la ira de Dios. Y aquel acto tremendo de manifestación de acuerdo con el Señor impresionó el corazón de Dios. El Finés no fue ordenado a matarlo. Él no escuchó la voz de Jehová que le dijo: levántate, agarra la lanza y mátalo. Finés ni siquiera tenía una lanza cercana para matarlo. Ahora quiero hacer un paréntesis en este lugar. ¿Usted recuerda la prédica de la semana pasada? ¿Cómo se llamaba? Pasa a la siguiente allá. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba exactamente. La tengo por ahí anotada, pastora, no te preocupes. ¿No tenemos la segunda diapositiva? Eso. La guerra espiritual. Si yo le pregunto a usted qué es la guerra espiritual, ¿usted sabe definirla? Hay muchas formas de verla. Guerra espiritual, entendemos que es el conflicto cósmico entre las fuerzas del bien y del mal, de la oscuridad y la luz, de los ángeles contra los demonios, del reino del pecado contra el reino de la santidad, del mundo contra el reino de Dios. ¿Ha escuchado eso alguna vez? ¿Verdad que sí? Pero alguna vez se había presentado una situación en la que la guerra espiritual ameritara matar a alguien del pueblo de Dios, matar a una persona que era parte de la herencia de Dios sobre la tierra, pero era necesario que su vida fuera exterminada para que la ira de Dios no consumiera a un pueblo entero. Santo. Entonces entendemos con guerra espiritual el echar fuera demonios. ¿Y cuántos les parece interesante echar fuera demonios? Levante su mano. No se me haga el santo porque ahora estoy predicando otra cosa. Echar fuera demonios es llamativo. Cuando usted echa fuera un demonio, usted se contenta. Hay algo en usted que se contenta no solo por la liberación, sino porque no sabía usted que había tanto poder. Si alguna vez ha tenido la oportunidad de orar por alguien, el demonio se va, uno queda la primera vez, wow, yo oré y Dios lo hizo. El echar fuera demonios es una señal de fe. De hecho, era el ministerio más interesante de Jesús después de su predicación y de su sanidad sobre los enfermos. Era la liberación. Nadie podía echar fuera a los demonios como él. Decían, este los echa en el nombre de Belcebú. ¿Quién le dio autoridad a este hombre para hablarle a los demonios y echarlos fuera? Los demonios decían, Jesús, antes de que él abriera su boca. Es interesante. Sin embargo, en una ocasión, dice la escritura en Hechos 19, no sé si se acuerda de esa historia, que unos judíos intentaron reprender un demonio y no les salió bien. En el nombre del Cristo, el Cristo que predica Pablo, vete. Y el demonio respondió, y parafraseo la frase: a Cristo conozco, a Pablo también, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Quiénes son? Entonces no sirve solamente usar el nombre de Cristo. Hay una autoridad que persigue a la persona que está bajo la autoridad de Cristo, que le da poder para echar fuera demonios. En una ocasión Jesús, sin haber soplado todavía el Espíritu Santo, les dijo a sus discípulos: vayan, prediquen, sanen y echen fuera demonios. Y en Lucas 10 dice la escritura que llegaron los discípulos y le dijeron: maestro, los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y qué dijo el maestro? No se gocen porque eso pasa. Yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Obviamente que yo tengo autoridad sobre Satanás. Es impresionante, pero gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Gócense porque tienen vida eterna. Gócense porque ustedes no verán muerte. Lo que está queriendo decir Jesús es cambiando las prioridades por un momento. Antes de lidiar con Satanás, Dios lidió con el pecado, la consecuencia de Satanás en el mundo. Hay una guerra más fuerte que la guerra contra los demonios, y es la guerra contra el pecado. Aló, un traguito. Esa guerra es más fuerte. Y esa guerra, lastimosamente, no se gana gritando. Esa guerra no se gana diciendo: te reprendo, diablo. Esa guerra se gana resistiendo en la fe. Esa guerra se gana guapeando.
Esa guerra se gana creyendo. Esa guerra se gana humillándote ante Dios. Alábalo. Porque queremos decir, claro, como en Efesios 6 Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores que están en las regiones celestes. Decimos, claro, yo sí sé reprender demonios. Voy a venir a la intercesión a reprender demonios. Voy a patear a Satanás, voy a echarlo fuera. Pero sabes, Satanás no actúa sin permiso. Satanás tiene que pedirle permiso a Jehová. Y Satanás sabe que aquel que no está bajo la autoridad de Cristo tiene permiso para influenciarlo, tiene permiso para atacarlo, tiene permiso para usarlo. ¿Aló? Amado hermano, y con esto quiero expresar 3 puntos importantes en este día sobre esta historia de Finés. Lo primero es la guerra es primero contra el pecado. Diga conmigo, la guerra es primero contra el pecado. La guerra espiritual comienza cuando nos sometemos a Dios. Diga conmigo, cuando me someto a Dios. Santiago 4 del 6 al 7 lo dice muy claramente. Dice, someteos a Dios, resistid al diablo. ¿Y él qué? Diga conmigo, huirá de mí. Huirá de mí. Someteos a Dios y Satanás huirá de ustedes. Ni siquiera tienen que reprenderlo. Tienen que esperar que Jehová lo eche fuera. Y después entras en un combate contra ellos. Pero hay gente, significa esto, que estando en el reino de Dios puede estar resistiendo a Dios y no resistiendo a Satanás. Y usted me dice, hermano, no lo creo. Yo soy cristiano, yo me congrego. Ay, prepárese, porque hoy le voy a derribar una vaca sagrada. Congregarse, discipularse, orar, leer la Biblia no es suficiente si todavía resistes la voluntad de Dios. Si usted no se sujeta a Cristo, no puede esperar ni siquiera haber entrado en la batalla. Santo. Vamos a verlo en la Escritura. El que no está a favor de Cristo está en contra de Cristo. Nadie puede batallar contra Cristo si es rebelde. Imagínese usted, Aarón, ¿puede batallar un soldado en una batalla si está en contra de los intereses de su general? ¿Qué pasa cuando está en contra de los intereses de su propio capitán? Es expulsado, o peor aún, si está con los intereses del enemigo del capitán. ¿Qué va a pasar? Va preso, va muerto, va perseguido. Pero creemos que en el reino puedo ser un soldado de Cristo e ir en contra de mi propio general. Ay, santo. Por eso yo le digo que la palabra que vamos a hablar hoy quizás puede ser incómoda, pero no lo traigo para incomodarte, lo traigo para romper todo lo que el enemigo ha querido establecer en nuestras vidas y corazones. Que podemos ser rebeldes y esperar el favor de Dios. No. Cuando leemos la armadura, leemos que toda la armadura se trata del carácter de Cristo. Se trata de la seguridad del evangelio. Se trata de la justicia de Dios, de la verdad de Dios en nuestras vidas. Caminando con la certeza del evangelio, caminando con la seguridad de salvación, con la fe, con la palabra, con la intercesión. Es más, Efesios comienza diciendo, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él te va a empoderar para la guerra espiritual. Y la guerra espiritual comienza venciendo el pecado inherente en nuestra carne. Amado hermano, Cristo ya ganó la batalla. Nosotros solo peleamos la fe. Quiero repetir eso. Cristo ganó la batalla en la cruz del Calvario. Yo peleo la fe. Si usted lee Colosenses capítulo 2, ¿qué dice la Escritura? Dice que el acta de los decretos que nos era contraria ya fue publicada en la cruz del Calvario, ya fue cancelada, y todo el derecho que Satanás, sus principados tenían sobre el hombre quedaron allí y están humillados y fueron dados a la iglesia para que la iglesia sea cabeza de toda la creación. Estamos sentados en lugares celestiales junto a Cristo. Jesús ya venció. Entonces no se trata de yo esforzarme, sino de yo tener fe y sujetarme a esa fe. El pueblo del Señor siempre tenía
2, 3 o 24,000 que tardaban en entender esto. El pueblo del Señor siempre tendría gente un poco necia. En una ocasión Juan el Bautista decía: no piensen que por ser hijos de Abraham Dios los va a salvar, porque Dios puede levantar hijos de Abraham de entre las piedras. En Jueces 7 dice la escritura que un hombre llamado Acán, santo Dios, bendito Acán, un hombre llamado Acán hizo que Israel no pudiera ganar una batalla. Estaban conquistando Canaán y había un pequeño pueblo llamado Ai. El pastor predicó de eso hace unos meses. Y ese pequeño pueblito, Josué dice: no, chicos, pero no vamos a mandar todo el ejército para ese pueblito. Manda 2,000 hombres para allá. Y allá en Ai los enanos, los liliputienses, los vikinguitos esos, mataron 30 y pico de hombres y no pudieron conquistar Ai. Y volvieron con las tablas en la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Por qué perdimos? Y se humilla Josué: Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no gané la batalla? ¿Por qué es que estoy perdiendo? ¿Por qué sigo yendo a la iglesia y todavía no gano mis batallas? ¿Por qué siento que la vida espiritual me pesa, que todo me pesa? Porque hay uno de ustedes que tomó el botín de Jericó. Hay uno de ustedes que todavía no se ha arrepentido. Hay uno de ustedes que todavía, cuando yo dije que no hicieran algo, lo sigue haciendo. Pueblo mío, la victoria de Dios que va a venir en todas las áreas de tu vida. No hablo teología de la prosperidad, pero Dios es un Dios de victoria. Dios es un Dios que sabe sacar victoria aún de las circunstancias difíciles, aún de las pruebas. Dios no es un Dios de derrota ni que deje humillado a su pueblo. Salmo 37 dice que aún en tiempos de hambre Dios no va a avergonzar al justo. Salmo 37. Dios no te va a avergonzar, pero tienes que estar a cuenta con Dios. Cuando Dios no fortalece el ejército pierde. ¿O no le dijo Dios a Gedeón cuando quería conquistar en contra de Madián? Madián los atacaba y tenía un ejército gigante, casi 30,000 personas, y Dios le dijo: con estos no puedes conquistar. Se quedó con 300 contra un ejército de Madián tan grande que dice que era como la arena del mar. Pero con 300 Dios le dio la victoria, porque más vale 300 llamados, 300 santificados, 300 preparados, 300 valientes, que una multitud que está atemorizada, que está en pecado, que está lejos del poder de Dios. Aleluya. Dios le dijo: necesito que entiendas que yo te doy la victoria. Zacarías le decía a Esdras en sus tiempos: es con mi Santo Espíritu. El Señor les decía a los profetas que levantaban el muro: es con mi Santo Espíritu. No es ejército, no es espada, no es fuerza militar, no es caballo. Es el Espíritu de Dios el que da la victoria. No es la plata, no son los ofrendantes, es el Espíritu Santo el que da la victoria. Es con mi Santo Espíritu. Segunda de Crónicas 20:20, el Señor les dijo: están quietos y vean la salvación de Jehová. Estén quietos, crean a Dios y serán prosperados. Crean a Dios, que Dios puede prosperar en medio del desierto. Crean al Dios que le dio a Abraham en el desierto cómo fructificar. Crean a Dios y peleen la buena batalla de la fe. Esa es la batalla del creyente, la batalla de la fe. Dígale al que está a su lado: pelea tu fe. No, dígale creyendo: pelea tu fe. Y eso le decía Pablo a Timoteo: pelea la fe. En 2 de Timoteo 4:7 le decía: yo he culminado la batalla de la fe, la he peleado. Todo el pueblo de Dios tiene que ser capaz de enfrentar esta batalla. El Señor decía de esta manera: ustedes van a poder hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del mal, y nada les dañará. Nada les dañará. ¿Habrá alguien que cree esa palabra? Nada te puede dañar si estás bajo la cobertura de Jesús. No puedo temer a brujería, no puedo temer a demonios, no puedo temer a liberación. Si estoy en Cristo. Si estoy en Cristo. Todo el pueblo tiene que ser capaz de ser valiente. Si en ti hay temor de enfrentar la oscuridad, si en ti hay temor de enfrentar los demonios, si en ti todavía hay temor para afrontar esta realidad del mundo que está gobernado por principados, probablemente es porque aunque has recibido a Jesús, no estás en Cristo y sabes que tienes una debilidad que no has tratado. Obviamente no puede pelear un soldado sin un brazo.
Obviamente no vas a poder pelear sin una pierna. Te falta algo para poder combatir, te falta el yelmo, te falta algo. Dios te está llamando hoy no necesariamente a que te entristezcas por esto, sino a que seas como Finés. La actitud de Finés era de militar. Yo quiero explicarte algo. Los sacerdotes tenemos la imagen de que eran hombres. Claro, como dice la escritura, que Moisés era más manso que todos los hombres sobre la tierra. Pensamos que andaban y con el incensario y después picando el toro. Hermano, eso eran unos carniceros, ¿oyó? Carniceros. No, hoy matamos 1000 bueyes. Dígame usted cuál era la fuerza de un sacerdote que se cargaba un buey entre la familia. Usted ha visto los carniceros como agarran los... ¿Ha visto los carniceros como a veces son los carniceros de la carnicería? ¿Habrá algún carnicero aquí? No lo... ¿Se necesita fuerza o no se necesita fuerza para ser carnicero? Para manipular carne todo el día, para bajar de camión y montarla en camión. Imagínense en ese entonces. Eran carniceros. Y ese carnicero valiente no tenía ni lanza en el templo ni en el tabernáculo. No estaba preparado para matar a alguien. Pero era guerrero. Dice la escritura que el sumo sacerdote iba a las batallas, a las guerras, con los vasos preparados para ungir el botín y en la otra mano con cuernos de batalla para decirle al pueblo cuándo había que pelear, cuándo había que retroceder, cuándo Jehová estaba hablando, cuándo tenían que hacer algo. Él era el que tocaba el cuerno con la voz de Moisés o con la voz de Jehová para ordenar al pueblo cómo actuar en la guerra. Eran hombres que estaban en el frente de batalla. Obviamente no eran rasos, pero estaban en la parte seria de la batalla. Iban a la guerra con los soldados, podían morir en la guerra. Entonces vemos esta figura de que el Señor nos ha llamado a nosotros sus sacerdotes. Él es nuestro sumo sacerdote, pero a veces queremos ser pasivos en la batalla, y Dios nos dice no, el sacerdote fiel, el sumo sacerdote es parte de la batalla y los sacerdotes son parte de la batalla. El Señor quiere que despiertes y que formes parte de la batalla, que te levantes también tú con la unción del Espíritu Santo. Finés era un guerrero y tomó una lanza y dijo: yo voy a atravesar el pecado de Israel, yo no me voy a quedar con esta. ¿Cuántos alaban a Dios? Estar despierto, diga conmigo, Finés era un guerrero. La escritura dice que David pecó. Cuando David pecó, ¿por qué pecó? En una ocasión Dios me levantó un día de madrugada y escuché claramente al Espíritu de Dios en mi mente susurrarme 2 Samuel 11. Yo no sabía qué decía y cuando leí saltó este verso para mí. Cuando dice que David estaba en los tiempos de guerra en el palacio, paseando. El pecado vino cuando en el tiempo de guerra David estaba paseando. David estaba entretenido y de pronto vio a una mujer desnuda bañarse y su corazón se ligó a aquella mujer porque estaba distraído. Salomón apostató porque Dios le dijo: no se busquen a las mujeres de Amón ni de Moab, ellas adoran a otros dioses, ustedes van a terminar idolatrando. Y Salomón no hizo caso. Terminó con 700 esposas, 300 concubinas, no sé cómo es la cosa, un montón de mujeres. Y su corazón se elevó y terminó metiendo a Astoret. Terminó metiendo a Moloc dentro del templo del Señor, frente al templo del Señor. Salomón, el hombre más sabio de la historia, más rico, el hijo de David. ¿Por qué? Porque no vio la ley, porque se distrajo en la sexualidad. Los moabitas, Balaam, le habían dicho: Balaam profetiza contra los judíos, no puedo. Y Balaam dijo: pero hay una cosa que sí podemos hacer: contaminarlos con pecado. Y enviaron a las mujeres de Moab a que pecaran. Amado hermano, permíteme decirte algo delicado, pero tengo que hacerlo en el nombre del Señor. Una estadística del Instituto Barna en este año, es un instituto que hace estadísticas sobre todo en el mundo cristiano, religioso. Es una institución cristiana, no está sesgada, no está tratando de quedar mal, de hacer quedar mal a nadie. Dice que el 75% en Estados Unidos, por lo menos, 75% de los hombres consumen pornografía. Hombres cristianos. Y el 40% de las mujeres. Eso a mí me parece sumamente preocupante.
debido a que no solo lo hacen, sino que cerca del 30 al 40% consideran que no hay problema, porque es ocasional. No solo eso, el 51% de pastores encuestados dijeron que estaban enfrentando luchas contra la pornografía. Santo. Entonces, cuando vemos esto y vemos la debacle social que hay en Occidente, digo, por supuesto que hay debacle, por supuesto que los luteranos, los presbiterianos, las religiones tradicionales del protestantismo, el catolicismo, todos están haciendo de arcoíris. Todos están llenándose cada vez más de pederastía. Todos están llenando cada vez más de perversión, de irse a otros dioses, porque es la estrategia de Satanás para insertarse dentro de la iglesia, la perversión sexual. ¿Aló? Y Dios necesita trabajar con un pueblo santo. Santo, santo, enfocado en la pureza. Usted y yo representamos la pureza de la familia dentro de la sociedad. Dios te llamó a santidad porque Él es santo. Aleluya. Esa es la forma muy sutil en la que Satanás infiltra. Por eso, incluso para matar a Jezabel, la que metió a prostitutos dentro del templo del Señor, ¿sabe cómo la mataron? Eunucos. Qué curioso. Incluso en su tercera edad, quizás ya preparada, ya no estaba tan hermosa, se maquilló y trató de seducir a Jehú el profeta. Jezabel malvada. Trató de seducirlo y no pudo hacerlo. Segundo, Finés celaba las cosas santas. Aleluya. Amado, dice la Escritura que un hombre de Israel trajo a una madianita delante del Señor. ¿Cómo se le ocurre a ese cabezón traer a la madianita, el motivo por el cual la ira de Dios estaba encendida contra su pueblo, delante del templo? ¿Cómo es posible que haya creyentes tratando de decirle a Dios, acéptame este pecado? Acéptame, Señor, yo sé que tú eres bueno y santo, pero yo no puedo dejar este pecado. Acéptamelo, Señor. Aleluya. Deje que eso siente su conciencia. ¿Acepta a Dios ese pecado? ¿Acepta a Dios si le clamas y le lloras que te acepte ese pecado? ¿No? ¿Qué acepta Dios? Diga conmigo que tome la lanza. Que tome la lanza. No, dígalo fuerte. Que tome la lanza. Lo que es inaceptable para Dios no lo va a aceptar porque llores, clames y le digas que eres débil. No lo va a aceptar. Lo que Dios le da asco, tiene que darte asco a ti. Eso es santificación. No es solo no hacer el mal, es que desees como Dios desea. Por eso es difícil ser santificado. Por eso es progresivo. Y tercero, Finés no esperó que nadie lo convocara. No esperó que nadie lo llamara. Él salió motivado por su celo, el celo ardiente de Finés. No necesitaba cargo ni orden. Se dolió por las cosas santas de tal manera que lo hizo. Y su acto espontáneo de santidad impresionó a Dios. Aleluya. Esa debe ser la actitud de un creyente fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Sabemos que Dios nos ha justificado. ¿Cuántos están justificados por la fe? Estamos justificados por la fe. Pero permíteme decirle algo. Aunque usted está justificado por la fe delante del Señor y es salvo, el Señor sigue teniendo la autoridad para disciplinarte, para quitarte la vida y para permitirte pasar por procesos por tu pecado. Porque todo pecado tiene consecuencia. Yo sabía que iba a haber silencio. Yo no quería que el mensaje fuese tan duro. La santidad es progresiva, es un camino, amado. Y sé que no es fácil. ¿Sabe? No es fácil a veces. Cuando nos hallamos en diversas pruebas, cuando nuestro corazón se haya probado y decimos, Señor, no puedo más. Yo en mis fuerzas no lo puedo lograr. Pero sabe, ese mismo Dios, dice la Escritura, ese mismo Dios de amor y misericordia, ese mismo Dios de gracia, también dice su palabra. Y lo podemos leer en Ezequiel capítulo 8,
que el Señor veía lo que hacía su pueblo a escondidas. Y le decía a Ezequiel, mira lo que están haciendo a escondidas. Mira lo que están haciendo en secreto cuando nadie los ve. Y ellos dicen que Dios no los va a juzgar por lo que hacen en secreto. Pero Dios sabe lo que hacen en secreto y lo puede juzgar. Dios necesita trabajar con vasos limpios. Por eso decía Pedro, no vivan como extranjeros. Ustedes son extranjeros en la tierra. Vivan santificados como ciudadanos del cielo. Que nuestras buenas obras muestren la bondad de Dios. Esa debe ser nuestro anhelo. Revístanse del nuevo hombre, dice Efesios 4 y Efesios 5. Muestren con sus buenas obras que Dios está con ustedes, que Dios está en ustedes. Aleluya. Yo siento que ya Dios está hablando a los corazones. Porque aún el Dios paciente y misericordioso tiene sus límites. Y la ira de Dios puede llegar a veces tarde, pero llega. Dios juzga primero a los de su casa. 1 Corintios 10 dice que algunos de su pueblo cayeron para ejemplo para nosotros. Hebreos 4 dice que si alguno, habiendo probado el Espíritu Santo, ofrece a vituperio a Cristo volviendo atrás, no hay esperanza para él. Dios está llamando a alguien a que te decidas de una vez por la fe. Dios está llamando a alguien hoy a que tome en serio su vida espiritual. Porque el mismo Dios amoroso, dice Romanos 9, así como tiene gracia, también es muy severo. Así como es amor, también es fuego consumidor. Hay un mito que dice, pero al final, Cristian, todos los pecados son iguales. ¿Has escuchado esa frase? Todos los pecados son iguales. Pero no es verdad. A ver, todos los pecados, Cristo murió por todos ellos. Amén. Pasados, presentes y futuros. Terribles y menos terribles. Pequeños y grandes. Si eres culpable de un ápice de la ley, eres culpable de toda la ley. Por la ley nadie puede ser justificado, dice la Escritura. Ninguno de ustedes, ni yo, ni nadie puede decir que no ha fallado ante la ley y que no fallará. Primera de Juan capítulo 1 dice que si alguno dice que no ha pecado, hace mentiroso a Dios. No hay justo ni aun uno, dice la Escritura. Pero esa misma Escritura dice que cada pecado tiene una consecuencia. Y en Primera de Juan, en el Nuevo Testamento, capítulo 5, verso 16, Juan dice, si alguno ve cometer a su hermano pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. A los que cometen pecado que no sea de muerte, porque hay pecado de muerte, por lo cual yo digo que no se pida. El mismo maestro dijo, el que ofende al Espíritu Santo, el que blasfema contra él, no le será perdonado ni en esta ni en la era venidera. Santo. El mismo Espíritu Santo quitó la vida a Ananías y Zafira por prometer una ofrenda que no dieron, por mentirle a Dios. El mismo Dios, ¿cómo le parece? El mismo Dios que Salomón dice, no hagas pacto delante de Dios, no sea que Dios tome tu pacto y después no cumplas. Y después dije, yo no sabía delante del ángel. No, Señor. Ese Dios es severo también. No nos gusta esta palabra, pero es la realidad. Dios es un Dios celoso, dice la Escritura, que visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. El Dios de amor, gracia y misericordia visita la maldad. Ese es nuestro Dios. El Dios que eligió a Elí como sacerdote le dijo, no más, yo tomé sacerdocio de tu línea porque me has deshonrado, porque no has puesto tropiezo a tus hijos. Yo te corto en este día. Ese mismo Dios que amaba a su pueblo bello y le decía, hijo, hijo de Jacob, pueblo de Abraham, mi amigo, le decía rameras también. Prostitutas, dice la Escritura. Hijos rebeldes. Los maldijo una y otra vez. Ese Señor que dice que si el número de los hijos de Israel fuese como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Amados, el Señor trata como hijos aquel que disciplina y aquel que azota, dice Hebreos 12. Hoy quizás Dios te ha disciplinado y te ha azotado. A mí no me gusta predicar mensajes duros que no generen amenes. A mí me encanta alabar a Dios. Yo soy un adorador, un cantante. Me encanta que usted grite de júbilo. Pero yo sé que Dios está llamando hoy gente no necesariamente solo a llorar, sino a tomar una lanza. Tomar una lanza significa, Señor, yo hoy voy a cortar lo que tenga que cortar.
Un día Dios me habló así y me dijo, estaba yo llorando porque había pecado contra Dios, en un pecado recurrente. Y estaba postrado al Señor, arrepentido y dolido. Y el Señor habló a mi vida, a mi espíritu, y me dijo, no llores más, cambia. Pude escuchar a Dios con mucha certeza, diciéndome, no llores más, cambia. ¿Cómo hace un hombre débil para asumir eso? Pero no lloré más, entendí la voz de Dios, sequé mis lágrimas y cambié. Me paré y le dije, Señor, ¿qué debo hacer para cambiar? Algunos de nosotros no hemos cambiado porque no hemos tomado las pequeñas decisiones para cambiar. Amado, tienes que dejar de ver ciertas cuentas de Instagram. Tienes que dejar de seguir ciertos canales de YouTube. Tienes que dejar de ver ciertas películas. Tienes que comenzar a sustituir la oración por el teléfono. Tienes que comenzar a llorar delante de la presencia de Dios por su fuego. ¿Aló? Tienes que comenzar a llorar delante de la presencia de Dios por tener un corazón adorador, sensible a su presencia. Tienes que comenzar a clamar delante de Dios. No te quedes allí, porque Dios no acepta las lágrimas por el pecado recurrente. Dios quiere que alanceen al culpable. Y el culpable fue Jesús en la cruz del Calvario. Por eso usted está vivo y yo estoy vivo. Porque Jesús, esa salvación gratis, a Él le costó toda la sangre de su cuerpo. A Él le costó látigos que despellejaban su carne. A Él le costó clavos en sus manos y en sus piernas. La salvación es gratis para ti, pero todo lo gratis lo pagó otra persona. Para nosotros es gratis, pero para Jesús fue su vida. Por eso Dios valora mucho la salvación. Y decía, cuiden la salvación, porque costó la sangre de Dios. La sangre de Dios. La santa sangre de Dios. Costó tu santidad. Nos vamos a hallar en diversas faltas y nos vamos a restaurar en espíritu de mansedumbre. Pero no se equivoque, el pecado tiene consecuencias nefastas. El pecado destruye ministerios, destruye familias, destruye cristianos, destruye vidas. Toma tu lanza en este día. Toma tu lanza y atraviesa tu pecado. Toma tu lanza y extermina lo que tengas que exterminar. Y yo sé que esta palabra Dios la trae hoy porque Dios quiere hacer algo poderoso en Bendecidos para Bendecir. Yo lo creo. Es una frase genérica, algo poderoso. No. Dios quiere hacer algo poderoso en Bendecidos para Bendecir. Y para eso Dios necesita que su pueblo, que sus soldados se levanten hoy y peleen contra la carne y peleen contra el mundo y digan, como decía el estimado Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo voy a ser un santo. Yo voy a enfrentar el pecado, no me voy a quedar callado. Yo voy a santificarme. Póngase de pie. Yo me acuerdo que ahora el pastor Egdiel a los predicadores nos da la temática, nos da versículos y más o menos uno construye el mensaje a partir de allí pidiéndole al Señor la guía. Pero el año pasado hubo una temporada donde, o antepasado, una temporada donde no había como, sino lo que Dios le diga, varón. Y como por 8 semanas se predicó santidad. ¿Usted cree que eso es casualidad? Yo sé que Dios puede ser duro con nosotros, pero si Dios es duro es porque nos ama. Nadie te va a amar como Dios te ama. ¿Entendiste eso? El autor de tu vida te ama más que mamá, que papá. Y si no tuviste mamá y papá, te ama demasiado. Da su vida y todos los días estrenas misericordia porque Él te ama. Y Él tiene un motivo para que tú estés en esta tierra. Y dice su escritura que Él nos ha llamado a santidad y a buenas obras. Él quiere que vivas su vida, que mueras a la tuya. Decía Pablo en Romanos 6, estamos sepultados con Jesús para poder resucitar con Él. Por eso no podemos volver al pecado. Y sé que hay días difíciles. Y sé que si tu corazón hoy está compungido es porque el Espíritu Santo está hablando a tu vida. Que tomes la lanza. Pero te digo algo,
Dios quiere hoy que tomes actitud de guerrero, no solamente actitud de llanto. Seca tus lágrimas hoy y dile: Señor, yo decido seguirte. Yo decido tomar la lanza. Carne tenemos todos, caídas tendremos todos, pero Dios necesita guerreros celosos. Celosos. ¿Cuántos están dispuestos hoy a agarrar la lanza del Señor y destruir todo lo que a Dios no le agrada en su vida? Señor, sabemos que tu santidad es progresiva, que tu Espíritu Santo produce en nosotros el carácter, el amor, la fe, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, el carácter que puede soportar los insultos, que puede responder con paz a la maldad, Señor, que puede tener tranquilidad en medio de la tormenta. Es tu Espíritu Santo el que produce en nosotros la capacidad de orar con fuerza y no con conmiseración, la capacidad, Señor, de tener labios prudentes y no levantar juicio en contra de los demás. Que no sea cierto, Señor. Eres tú el que nos da el poder para decirle que no al pecado, que no a la pornografía, Señor, que no a la tentación, que no a la tentación de nuestra carne, Señor. Por eso hoy tomamos la lanza en nuestra mano, y esa lanza es el poder del Espíritu Santo. Ese poder, Señor, que en nosotros quizás no reside, porque tu palabra dice que la carne no puede obedecer a Dios aunque quisiera. Pero hoy vengo, Señor, trayendo la carne como una ofrenda humillada delante de tu presencia. Hoy traigo, Señor, mi cuerpo. Hoy traigo mis miembros, que son siervos de justicia, ya no siervos de maldad, y me ofrezco como un guerrero, como un destructor de las obras de Satanás. Hoy pongo mi cuerpo delante de tu presencia, para que seas tú santificándome, para que seas tú, Señor, colocándome como un guerrero. Hay muchas personas que Dios ha llamado para levantarte en intercesión, en profecía, en predicación, pero hay un pecado que no te deja. Hay un pecado que cambia tu identidad. Hay un pecado que estás cometiendo, que te está haciendo decir: Dios no lo quiere conmigo, yo no estoy listo, yo no puedo hacerlo. Quizás es conmiseración, es culpa, quizás es un espíritu apocopado, pero hoy Dios te dice: fortalécete en el poder de su fuerza. Levanta tu espíritu hoy, porque Dios te ha llamado a la batalla, porque Dios te ha llamado a resistir, porque Dios te ha llamado a pelear. Levántate, hombre de Dios, levántate de tu sueño, deja de estar dormido, mira la guerra a tu alrededor, toma tu lanza, derrota el pecado y di: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo serviré, yo adoraré. Oh Señor, levanto hoy mi espíritu y mi corazón se ha estremecido. Habla tu alma, no dejes que ni tu alma ni tu cuerpo sea débil, y dile: el Espíritu de Dios, ese espíritu de fuerza, espíritu de poder, espíritu de violencia, espíritu que hay momentos donde tienes que tomar las armas y decir: yo soy sacerdote de Dios, yo soy profeta de Dios, yo soy un hombre de Dios, yo soy una mujer de Dios. Aleluya. Levántate hoy, levántate hoy. Levántate tú que duermes, que la gloria de Jehová ha amanecido sobre ti, ha amanecido sobre ti. Y el Espíritu Santo quiere hombres y mujeres celosas que digan: ya no más, yo me rindo. Oh Señor, como dice Santiago 4, hoy, Padre, levantamos manos santas, doblamos rodillas, y hoy convertimos el gozo en llanto, convertimos la alegría en tristeza, y pedimos un espíritu nuevo. Pedimos un espíritu nuevo. Pedimos un espíritu nuevo. Alma adúltera, pide un espíritu nuevo. Y el Señor en tu humillación te empodera, y el Señor en tu humillación te fortalece, y el Señor en tu humillación te cambia. Oh, el cambio va a venir cuando tus rodillas se postren, pero no para traer un pecado delante de Él, sino para ofrecer delante de Dios santidad y arrepentimiento. Hoy dile: Señor, me arrepiento. Porque Dios te está hablando, porque Él quiere contar contigo, amado. Cuando Dios ofrece una palabra dura y de juicio como con Nínive, es porque Dios te llamó, es porque Dios quiere que te arrepientas, es porque Dios quiere que te levantes, es porque Dios te ha dado su Espíritu Santo para batallar, es porque Dios te ha dado su espíritu de guerra para pelear. Si vas a enfrentar demonios, vas a ser firme. Si vas a enfrentar el pecado, vas a ser firme. Vas a decir: yo soy un santo de Dios. Levántate, Elías, levántate, Eliseo, levántate, Isaías. Tú eres un escogido de Dios, tú eres un llamado de Dios, tú eres un hijo de Dios, porque el Espíritu de Jehová está sobre ti. Está sobre ti el Espíritu Santo. Oh, no crea que es nada más el pecado sexual.
A veces es la queja, a veces es la duda, a veces es el carácter, a veces es no orar, a veces es la flojera, es la pereza. Oh Dios, te pedimos perdón. Yo no sé qué Dios te está diciendo hoy que lances, pero tómalo, toma la lanza, toma el poder del Espíritu Santo y fortalécete. Y Dios dará la victoria, porque Dios es un Dios de victoria. Dios es un Dios de victoria. Jehová es varón de guerra. 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 Jehová de los ejércitos, levántate hoy. Jehová es varón de guerra. Levántate en los espíritus hoy, Señor. Levántate de tu trono. Mira el clamor de este pueblo que pide la fuerza del Espíritu Santo, que pide el poder de Dios para destruir las obras de Satanás, para descoser la influencia del diablo en la iglesia, la influencia del diablo en la sociedad. Tú eres el que purifica. Esta es la sal, esta es la luz de la tierra. El Dios de poder está hablando a alguien hoy, diciéndole: tú eres mi guerrero, tú eres mi soldado, tú eres mi guerrero. Pelea la fe, pelea la fe. Toma la lanza, no te rindas. Yo he visto tus lágrimas, yo he visto tus tiempos postrados, yo he visto tu humillación, yo he recibido tu oración. Toma la lanza hoy y yo daré mi poder sobre ti. Dios está hablando a alguien hoy diciéndole: yo pondré mi poder sobre ti cuando tomes la lanza, cuando creas que eres sacerdote fiel.